Saludos estudiantes, soy el profesor Marcelo Lescano y en este video quiero mostrarles cómo saber si una fórmula lógica es una tautología, una contradicción o una contingencia. Recordemos que una fórmula lógica no es otra cosa que una fórmula proposicional que se obtiene de transformar una proposición compuesta en su forma lógica simbólica. Un ejemplo de esto es la proposición que figura en la pizarra, que dice: no es cierto que si llueve y hace frío, saldré a caminar. La expresión "no es cierto" habla de una negación que simbolizamos con este simbolito. Si llueve y hace frío, son dos proposiciones que vamos a denotar con la letra P, la variable lógica P, y la variable lógica Q respectivamente. Y saldré a caminar, denotamos con la variable R. Entonces, si llueve y hace frío, entonces saldré a caminar. Pero como es una negación, está negando esto entre corchetes y aquí va la negación. Entonces, no es cierto que si llueve y hace frío, saldré a caminar. Si deseamos determinar el valor de verdad de una fórmula proposicional, debemos recurrir a las tablas de verdad. Cuando completamos la tabla de verdad, la última columna que se rellena recibe el nombre de columna resultado. Esa columna nos brinda las posibilidades en cuanto a los valores de verdad que puede adoptar la fórmula proposicional en cuestión. Si esa columna resultado posee solamente valores de verdad verdaderos, se dice que la fórmula proposicional en cuestión, o sea, bajo estudio, es una tautología. Si por el contrario, en esa columna resultado solamente hay valores de verdad falsos, entonces se dice que la fórmula proposicional es una contradicción. Pero, si en la columna resultado hay verdaderos y falsos mezclados, entonces se dice que la fórmula proposicional en cuestión, bajo análisis, es una contingencia. A continuación veamos algunos ejemplos que nos permitirán complementar estas ideas. Veamos en primer lugar la siguiente fórmula proposicional, que se lee así: P entonces Q negado, sí, solo sí, P y no Q. A continuación confeccionemos la tabla de verdad que nos permitirá encontrar la columna resultado. Para ello trazamos líneas verticales separando conectivos lógicos y variables lógicas de la siguiente manera, y trazamos también una línea horizontal. A continuación debemos cargar los valores de verdad de las proposiciones presentes, combinando esos valores de verdad, pero previamente debemos determinar cuántas combinaciones son posibles, y eso lo hacemos a través de la formulita 2 a la n, donde n es el número de variables presentes, en este caso son 2 nomás, p y q, entonces 2 al cuadrado es igual a 4. Son 4 posibilidades de combinación, por lo tanto la tabla de verdad tiene que tener 4 renglones. Completemos entonces las columnas correspondientes a cada una de las variables lógicas. En primer lugar vamos a empezar con la columna de P, que se carga así: verdadero, verdadero, falso, falso. Aquí también figura P, entonces va a ser verdadero, verdadero, falso, falso. Tratemos de mantener la alineación horizontal. Después vamos con la columna de Q. Q se carga así: verdadero, falso, verdadero, falso. Y aquí también figura Q, pero en este caso Q está negado, por lo tanto debo negar los valores que colocamos aquí en la columna de Q. Si es verdadero, acá se coloca falso. Si acá es falso, aquí va verdadero. Verdadero, falso y falso, verdadero. Para que esté interesado en revisar la manera en que se confecciona y que se resuelve la tabla de verdad de una fórmula proposicional, les voy a dejar un link al final del video. Ahora debemos determinar el valor de verdad de los conectivos lógicos que sirven de nexo entre las variables lógicas presentes. Vamos a empezar con la columna de la implicación simple. ¿Qué sabemos de la implicación simple? Sabemos que la implicación simple es falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Veamos entonces dónde se da esa combinación. Aquí se da esta combinación, entonces esto es falso.
y en ninguna otra posición se da esa combinación. Por lo tanto, el resto de las combinaciones son verdaderas. Vamos entonces ahora a la columna de la conjunción. De la conjunción sabemos que es verdadera cuando las dos proposiciones que se combinan son verdaderas. Veamos entonces dónde se da esa combinación. Se da aquí, entonces esto es verdadero y en ninguna otra parte se da esa combinación, por lo tanto el resto de las combinaciones es falsa. Ahora, utilizando esta columna de resultados y esta columna de valores de verdad, vamos a determinar el valor de verdad de la doble implicación. ¿Qué sabemos de la doble implicación? Que la doble implicación es verdadera si las dos proposiciones que se combinan coinciden en sus valores de verdad. Esto quiere decir lo que yo escribí aquí abajo. Entonces, veamos en qué lugar coinciden esas proposiciones. Aquí coinciden, entonces esto es verdadero. Aquí también, entonces esto es verdadero. Aquí también, entonces esto es verdadero. Y aquí también, entonces esto también es verdadero. Entonces de este modo encontramos la columna resultado. Y como podemos ver, todas las soluciones presentes en la columna resultado son verdaderos. Entonces eso me indica que la fórmula proposicional bajo análisis es una tautología. Veamos ahora la siguiente fórmula proposicional, que se lee así. No P o Q, sí y solo sí, P y no Q. A continuación debemos confeccionar la tabla de verdad para determinar la columna resultado. Entonces separamos las variables lógicas de los conectivos lógicos a través de líneas verticales y seguidamente cargamos los valores de verdad correspondientes a cada una de las variables en la columna que corresponde. Aquí tenemos a no P. Recordemos que para cargar P es verdadero, verdadero, falso, falso, porque son dos de las variables, P y Q. Entonces las posibilidades de combinación son solamente 4. Pero como esto es no P, entonces debemos negar los valores de verdad de P. Si es verdadero, va falso, si es verdadero, va falso, y si es falso, va verdadero, también aquí. Entonces ahora sí podemos borrar esto. Y ahora aquí también tenemos los valores de P. Verdadero, verdadero, falso, falso. Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Y no Q sería lo contrario a Q, que sería falso, verdadero, falso, verdadero. Ahora debemos determinar los valores de verdad de los conectivos lógicos que sirven de nexo entre las proposiciones presentes. En primer lugar vamos a empezar con la columna de la disyunción. ¿Qué sabemos de la disyunción? Que la disyunción es falsa si las dos proposiciones que se combinan son falsas. Veamos dónde se da esa combinación. Aquí, estas dos son falsas, entonces el resultado es falso. Y en ninguna otra combinación se da esa situación. Entonces esto es todo verdadero. Esta columna de valores de verdad me va a permitir determinar el valor de verdad de la implicación, la doble implicación, juntamente con el resultado de esta columna. Entonces vamos ahora a determinar el valor de verdad del conectivo lógico conjunción a partir de estas dos columnas. ¿Qué sabemos de la conjunción? Que la conjunción es verdadera si las dos proposiciones que se combinan son verdaderas. Veamos dónde se da la situación. Aquí se da. Y en ningún otro caso se da esa situación. Entonces el resto de las combinaciones son todas falsas. Entonces ahora sí, con estas dos columnas determinamos el valor de verdad de la doble implicación. ¿Qué sabemos de la doble implicación? Que la doble implicación es verdadera si las dos proposiciones que se combinan coinciden en valores de verdad. Entonces, veamos dónde coinciden los valores de verdad. Aquí no coinciden. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Y aquí tampoco. Entonces quiere decir que en ninguno de los casos es verdadero. Todo esto es falso. Entonces, aquí obtenemos la columna resultado y como podemos ver,
todos los valores de verdad presentes en la columna de resultados son falsos, lo que nos permite determinar que esta fórmula proposicional bajo análisis es una contradicción. Analicemos ahora la siguiente fórmula proposicional que se lee así. No P y Q, entonces R. A continuación debemos confeccionar la tabla de verdad que nos permitirá encontrar la columna resultado. Trazamos entonces las líneas verticales, separando variables lógicas de conectivos lógicos, pero aquí tenemos que tener en cuenta que son 3 las variables lógicas, P, Q y R. Entonces el número de combinaciones posibles es 2 al cubo es igual a 8. Entonces, aquí es un poquito más largo porque quiere decir que tiene que haber 8 renglones en la tabla de verdad. ¿Y cómo se cargan los valores de verdad? Los valores de verdad de P serían verdadero, 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 falso, falso, falso y falso. Pero como está P negado, entonces hay que negar estos valores de P. Entonces sería falso, 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 verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Ahora sí, podemos borrar esto. Y entonces ahora van los valores de verdad de Q. En este caso sería así. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. Y los valores de verdad de la variable R, en este caso serían intercalados. Empezando con verdadero, sigue falso, verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. A continuación, debemos determinar los valores de verdad de los conectivos lógicos que sirven de nexo entre las proposiciones presentes. Vamos a empezar con la columna de la conjunción. Entonces, ¿qué sabemos de la conjunción? Que la conjunción es verdadera si las dos proposiciones que se combinan son verdaderas. Veamos dónde se da esta combinación. Entonces, aquí no se da, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí se da. Esto es verdadero. Y aquí también, esto es verdadero. Pero aquí, en estos dos lugares tampoco, por lo tanto, el resto de las combinaciones son falsas. Completamos entonces con falso y esta columna la utilizamos para determinar el valor de verdad de la implicación simple juntamente con esta columna de R que todavía no la utilizamos. ¿Qué sabemos de la implicación simple? Que la implicación simple es falsa si la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Entonces veamos en qué lugar se cumple esa condición. Tomando estas dos columnas entonces, no se cumple aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí, aquí tampoco, aquí se cumple, verdadero o falso. Entonces esto es falso, aquí no se cumple, aquí tampoco. Entonces, en todas las otras combinaciones, el valor de verdad resultante es verdadero. Entonces, de este modo, obtenemos la columna resultado y analizando los valores de verdad que hay en ella, vemos que hay verdaderos y falsos mezclados, lo que nos indica que esto es, que la fórmula proposicional bajo estudio es una contingencia. Bueno gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido el contenido del video. Si les gustó denle like y no se olviden de suscribirse a mi canal.